Buenas tardes. Hoy tengo el privilegio de encontrarme con una extraordinaria amiga, abogado. Ella es miembro de la Asociación Española de Derecho Marítimo y de la Real Liga Naval Española. Asimismo, es la vicepresidente de la rama española del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y socio de la firma Goñi & Co. Obviamente, termina siendo hoy un grato e inolvidable momento porque contigo estamos recordando todos aquellos bellos momentos que hemos compartido a lo largo del tiempo y en mejores momentos. Definitivamente Carmen Codes es una referencia en temas marítimos y hoy ha querido estar con nosotros de esta forma virtual para seguir estrechando estos vínculos maravillosos que nos han unido y que seguirán estando entre nosotras. Carmen, creo que hoy tenemos la oportunidad de hablar de un tema que nos gusta mucho, precisamente los seguros marítimos y sobre todo viendo los seguros marítimos dentro de este mundo que se nos presenta a raíz del COVID-19. Solamente entonces me queda darte la bienvenida a Venezuela, que sirva este momento para un reencuentro y para esperar que luego que pase esta situación tengamos la oportunidad de reencontrarnos como nos merecemos y de abrazarnos en la posibilidad de seguir teniendo espacios para disfrutar de esta amistad y del conocimiento. Muy buenas tardes. Un saludo muy afectuoso desde España para María Gracia Blanco, vicepresidenta del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo por la rama venezolana, a la que además quiero agradecer la invitación que me hace para participar en estas interesantísimas charlas, coloquio que el COVID-19 nos ha obligado a hacer virtualmente, y cómo no felicitarla por esta iniciativa que de un modo relativamente sencillo y accesible para todos nos permite estar en contacto fácilmente e intercambiar conocimiento y sobre todo nuestras experiencias en esta pandemia y en esta situación tan extraña y tan novedosa que todos estamos viviendo. Así que va para María Gracia mi agradecimiento y mi más sincera felicitación y enhorabuena por esta estupenda iniciativa. Gracias, Carmen, por tus gentiles comentarios. Y ahora me gustaría que antes de comenzar con el tema de los seguros marítimos en tiempos del COVID-19, nos hicieras una pequeña introducción para ubicar a nuestros escuchas en cuanto al desarrollo que vamos a tratar de hacer en este corto tiempo que tenemos. Bien, como he sabido, el seguro marítimo está caracterizado por el principio de la universalidad del riesgo, de manera que pueden ser objeto de cobertura todos los riesgos derivados de la navegación marítima. Existen varias categorías de seguro marítimo, siendo las más destacables el seguro del buque, conocido como seguro de casco y máquina, el seguro sobre el flete, el seguro del cargamento de las mercancías y el seguro de responsabilidad civil del armador, que está generalmente dominado por los clubs de protección e indemnización, aunque, por ejemplo, la Ley de Navegación Marítima Española, cuando habla de los intereses asegurables en el seguro marítimo, a los que acabo de decir, añade cualesquiera otros intereses patrimoniales legítimos expuestos a los riesgos de la navegación marítima, lo que expresaría este principio de universalidad del riesgo que preside o que caracteriza el seguro marítimo. Ahora bien, este principio de universalidad del riesgo no implica que el seguro marítimo sea siempre un seguro que podríamos denominar a todo riesgo, sino que los riesgos cubiertos serán aquellos que hayan pactado de forma expresa las partes
haciendo uso del principio de libertad de contratación que está en vigor en todo contrato y, como no, en el contrato de seguro, que no olvidemos, es un seguro que se hace generalmente entre empresas, es decir, que se está hecho entre partes iguales, no existe el desequilibrio que puede existir entre un seguro de un consumidor o de una persona física y una aseguradora, sino que aquí se trata de un seguro concertado entre dos empresarios y que en principio, presumiblemente, están en igualdad de plano. Y después de esos valiosos comentarios, Carmen, deberíamos revisar los efectos del COVID-19 en los seguros marítimos. Hemos escuchado a otros especialistas tratar de este tema, pero resulta muy importante en esta ocasión conocer tus opiniones, toda vez que eres una persona conocedora y experta en esta materia. Los efectos del COVID-19 en el seguro marítimo son muy distintos dependiendo de la modalidad del seguro de que se trate. Por ejemplo, con el seguro de casco y máquina, que como sabéis está destinado a cubrir los daños patrimoniales o daños materiales, que mejor dicho, que sufra el buque con ocasión de la navegación, es muy difícil que tenga una afectación directa este seguro derivada del COVID-19, ya que los riesgos que cubre pues son los riesgos ordinarios de la navegación, o mejor dicho, los daños que se causen por riesgos ordinarios de la navegación, como abordajes, averías, naufragio, incendio, piratería, etc. Por consiguiente, que el COVID-19 cause un daño al buque de forma directa es muy improbable desde mi punto de vista. Ahora bien, ello no obsta para que el COVID-19 sí que pueda tener alguna afectación en el desarrollo o en la vida de una póliza de seguro de casco y máquinas. Se me ocurre, por ejemplo, la necesidad de mantener el buque con la tripulación mínima necesaria. Con motivo del COVID-19 todos sabemos que se ha restringido enormemente la libertad de movimiento y que los relevos de la tripulación tan necesarios se han visto muy dificultados, hasta el punto de que la Organización Marítima Internacional, a través de circulares, cartas y recomendaciones, ha hecho un llamamiento a todos los estados para que faciliten, en la medida de lo posible, los relevos de la tripulación. De modo que si un barco no tiene la tripulación mínima debido al COVID-19, pues puede que se esté faltando al deber de mantener la navegabilidad del buque, y que en algunas pólizas es un requisito sine qua non para que, producido el siniestro, se dé cobertura al mismo. Lo mismo puede suceder con el tema de los certificados estatutarios y auditorías obligatorias para todos los buques, ya que la mayoría de las pólizas de casco y máquina exigen que para la cobertura del seguro, que el buque esté en posesión de todos los certificados necesarios y que estos certificados estén en vigencia. Y si bien es cierto que la mayoría de los estados han concedido prórrogas automáticas de estos certificados durante el confinamiento o durante los estados de alarma o las distintas situaciones que se han declarado en los diferentes países, no es menos cierto que a veces esas prórrogas concedidas por los estados no son suficientes debido a los retrasos que se han ido acumulando en astilleros, a la dificultad de movimiento también para los inspectores de los buques, y todo esto puede repercutir en el seguro, en el sentido de que si se produce un siniestro y el buque no está en posesión de los certificados vigentes, pues podría haber un rechazo de cobertura, salvo que la póliza señale que se necesita una relación de causalidad o un nexo entre la no tenencia del certificado y el siniestro. Pero sí es cierto que otras pólizas
no vinculan la exclusión de la cobertura a la existencia de ese nexo causal, sino que establecen la tenencia de los certificados necesarios vigentes, lo vinculan directamente a la cobertura, aunque no tenga ninguna incidencia en el hecho causante del siniestro la falta de certificados. De modo que no es fácil que se produzcan, o es muy improbable que se produzcan daños al buque de forma directa por el COVID-19, pero sí que el COVID-19 puede tener alguna afectación importante a las pólizas de casco y máquina. En cuanto al seguro de mercancías, pues cabría decir también que es muy improbable que la mercancía sufra un daño directo por el COVID-19. Quizá en el caso de los graneles sólidos, pues podría haber un daño por contaminación directa porque se pueda producir cuando la mercancía se esté manipulando por los estibadores, aunque todo esto está por ver. Pero lo que sí es cierto es que sí que tiene repercusión el COVID-19 en el seguro de la mercancía, o a mi juicio creo que la puede tener, y me explico. Generalmente las pólizas de mercancía lo que cubren son los daños directos a la mercancía, pero por ejemplo las ICCA excluyen los retrasos. Y como he sabido, uno de los principales problemas con los que se ha enfrentado el sector del transporte marítimo ha sido con retrasos derivados de las restricciones impuestas en los puertos para acceder a ellos. De manera que ha habido mercancías que han retrasado su fecha de llegada debido precisamente al COVID-19. Y estos daños, los daños por retraso que haya podido sufrir el cargador o el consignatario de la mercancía, en principio no están cubiertos por las pólizas de mercancía. Me estoy refiriendo a las ICCA, que es el modelo comúnmente utilizado en la mayoría de las pólizas. También me parece importante, como un efecto destacable del COVID-19 en estas pólizas, son los tiempos de cobertura y los momentos de la cobertura. Sabéis que la cobertura del seguro de mercancías normalmente termina el seguro marítimo en el puerto de descarga del designado en el viaje concreto, ¿no? O a los 60 días de la descarga de la mercancía. Entonces ahí tenemos unos tiempos añadidos en los que la mercancía puede tener cobertura mientras se encuentra en puerto y, por ejemplo, no puede ser despachada porque no puede salir del recinto portuario por restricciones derivadas del COVID-19. Pasado ese tiempo, si la mercancía no ha llegado a su destino final, la mercancía quedaría sin cobertura, y esto es importante que los exportadores e importadores lo tengan en cuenta. También los cambios de viaje son importantes, ya que en ocasiones una mercancía no puede llegar al destino inicialmente proyectado por causa del COVID-19, porque no se permite la descarga en un puerto determinado de un barco. El armador se ve obligado a llevar la mercancía a otro puerto distinto, y en este caso, pues para que el seguro de cobertura habría que avisar al seguro y habría que negociar con la aseguradora que diera cobertura a la mercancía hasta que llegue a este nuevo destino. Sí, los cambios de viaje y demás, pues también creo que están influyendo bastante en las pólizas de seguro. Así que aunque el daño directo es bastante improbable, sí que el COVID-19 tiene efecto en las pólizas de mercancía, sin olvidar cuando la mercancía se quede extraviada en un puerto porque no ha podido ser retirada por su consignatario, bien por restricciones o porque el propio consignatario no ha podido llegar al puerto. Es posible que se haya quedado perdida en un puerto y que como consecuencia de ello sufra daño. Ya no voy a entrar en el tema de la mercancía perecedera, que tiene su vida útil acotada en el tiempo y demás, porque sería
quizá para otra ponencia, pero creo que el seguro de mercancías sí que tiene bastantes implicaciones en el COVID-19. Carmen, y para complementar un poco lo que has venido desarrollando en esta entrevista, me gustaría también que nos comentaras sobre los clubes de protección e indemnización. Si te parece, danos tu visión y ayúdanos a entender cuándo se puede aplicar esta cobertura, tomando en cuenta que estamos viviendo una situación bien compleja dado este evento de salud. El seguro de P&I, como seguro que cubre la responsabilidad civil del armador y otra serie de gastos incluidos generalmente en las pólizas, creo que es uno de los seguros que se va a ver más influenciado por el COVID-19. Pensemos, por ejemplo, que el P&I cubre los daños personales causados por muerte, lesiones, enfermedades, gastos de repatriación, desvíos, etcétera. Y bueno, pues lamentablemente el COVID-19 ha causado fallecimientos tanto de tripulantes como de pasajeros. Veamos la cantidad de pasajeros que han fallecido en buques de crucero. Y por tanto, bueno, pues todos los costes asociados a estas situaciones que se han producido a bordo, entiendo que estarán cubiertas por los clubs de P&I con carácter general. Otra cosa será el caso concreto y cómo se comportará, cómo será la relación entre el club y el armador, pero en principio las coberturas sí que son susceptibles de verse afectadas por el COVID-19. Desde el punto de vista de la responsabilidad del armador, también los clubs de protección e indemnización cubren los daños causados a la mercancía, tanto el daño material como el daño causado por retraso. Y en este sentido, entendemos que los clubs de P&I podrán hacer o deberán hacerse cargo de las reclamaciones que sufran los armadores por los daños o pérdidas de la mercancía, aunque entendemos también que van a intentar escudarse en la cláusula, en la excepción de fuerza mayor por cuando esos daños sean imputables a la situación generada por el COVID-19. Por tanto, aquí creo que se producirán muchos siniestros o se declararán bastantes siniestros y habrá que analizar, como no, caso por caso, la cobertura concreta según las circunstancias en que se haya producido el siniestro de que se trate. Igualmente, me gustaría que nos comentaras cómo ha sido tu experiencia, cómo ha sido este trabajo desde el momento en que apareció esta epidemia que luego se transformó en un problema de alcance global. Tal vez pudieras compartir con nosotros cómo ha sido ese trabajar asumiendo esta complejidad que se presenta con estas situaciones inéditas y con esta cantidad de problemas que has tenido que resolver durante el COVID-19. En cuanto a nuestras experiencias profesionales relacionadas con el COVID-19 y el seguro marítimo, ¿qué te puedo contar? La primera consulta que se nos hizo en el despacho relacionada con el COVID-19 tuvo lugar a final de febrero, cuando aquí en España todavía pensábamos que el COVID no iba a llegar y que era una enfermedad que solamente se estaba extendiendo por China y por algunos países de Asia y, como no, en Italia, pero no teníamos ningún miedo a que llegara a España porque pensábamos que era algo imposible. Y esta primera consulta se nos realizó a través de un grupo de empresarios que, mediante el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior español, habían organizado una misión comercial para asistir a una feria alimentaria que se iba a celebrar en Japón a primeros de marzo, a partir del 10 de marzo. Es una de las ferias más grandes de Asia de alimentación, Foodex, y como digo, se iba a celebrar en Japón el 10 de marzo, a partir del 10 de marzo. Sin embargo, la organización de esta feria
a finales de febrero, el 24 o así diría yo, anunció que cancelaba esta feria y que no se celebraba por motivo del COVID-19. Esta cancelación se anuncia cuando los asistentes a esta feria ya habían enviado sus productos para exponerlos en la feria, de modo que la mercancía de este grupo de empresarios españoles, en su gran mayoría, cuando se anuncia la cancelación de la feria, se encontraba en tránsito. El problema ya no era tanto, no era solamente cambiar el destino, algo que era bastante difícil porque, bueno, pues la mercancía que viajaba por barco lo hacía en servicios de línea regular y ya tenían un destino predeterminado, y desembarcarla en otro lugar tampoco tendría mucho sentido y por supuesto no era nada práctico para estos empresarios que habían enviado muestras para una feria en concreta. Lo curioso es que cuando se cancela la feria, el recinto ferial donde se iba a celebrar, pues no es que desaparezca, pero cierra o ni siquiera llegó a abrir. Y el destino que estaba señalado en los contratos de transporte para estas mercancías era el recinto ferial donde se iba a celebrar la feria. Entonces se encontraba el empresario español que iba a la feria, se encontraba con la situación insólita de que el sitio donde iban destinadas sus mercancías no estaba disponible para recibirlas. ¿Qué ocurre? Que la mercancía llega por barco a Japón, se descarga en puerto y el empresario español tiene dos opciones: retornarla a origen o llevarla a otro lugar, o dejarla ahí en Japón, pero también habría que darle algún destino, porque no la puedes dejar en un puerto abandonada ni demás, ¿no? Puesto que luego todo esto le acarrearía consecuencias. Habría también problemas aduaneros, porque el destino aduanero estaba conectado con el envío de muestras para una feria, y si luego quieres revender la mercancía allí, hay que hacer un cambio de destino aduanero. Tampoco eran cantidades grandes como para vender con facilidad, puesto que en su mayoría eran muestras que iban para una feria. Y todo esto, bueno, pues a este grupo de empresarios le generó una serie de gastos adicionales derivados de la imposibilidad de recepcionar la mercancía en destino. Y bueno, pues ahí tuvimos que interactuar con las distintas aseguradoras para que se hicieran cargo de estos gastos, ¿no? Y eso, como digo, fue la primera consulta que tuvimos, o el primer contacto que tuvimos con el COVID. A partir de ahí, bueno, pues ya se han visto, sobre todo con el tema de contenedores que no han podido ser descargados, o que se han descargado con mucho retraso, que han tenido que cambiar de destino, y bueno, pues todo esto ha generado unos gastos para exportadores e importadores de gran relevancia, también por supuesto para las navieras, para las terminales, y aquí, bueno, pues cada póliza ha jugado papeles importantes en función de quién sea el asegurado y la responsabilidad de cada uno en cuanto al transporte. Como digo, bueno, pues el transporte de mercancías, sobre todo, no ha escapado al impacto del COVID-19, y por tanto tampoco ha escapado al impacto a este impacto del COVID el seguro marítimo. Carmen, te agradezco que hayas compartido con nosotros estas anécdotas que nos ilustran y que nos ayudan a entender lo complejo de esta problemática que estamos viviendo. Y para terminar, me gustaría tus conclusiones y sobre todo que nos dieras tu opinión acerca de este panorama que estamos viviendo y cuál crees tú que será nuestro horizonte, toda vez que la idea es tener conciencia de lo que vivimos y hacia dónde vamos.
Como conclusión, podríamos decir que el seguro marítimo, al igual que todas las facetas de la vida, tanto profesional como personal, de todas las personas y de todas las empresas, se ha visto afectado por el COVID-19, porque yo creo que a este virus no ha escapado nadie. Algunos han hecho negocio, se han aprovechado de la situación, pero para la mayoría de las personas y entidades, el COVID-19 pues ha causado un efecto negativo. Y por lo que respecta al mercado del seguro marítimo, pues yo creo que se auguran cambios que incluso ya se están anunciando en algunos sectores, ¿no? A la hora de redactar las pólizas de seguro, pues es posible que haya una mención específica, no solo a la pandemia, sino incluso al COVID-19 de forma específica, sea para excluir todo gasto o daño relacionado con el mismo, o sea para incluirlo, pero evidentemente con una sobreprima importante. Esto respecto de las pólizas venideras. Respecto de las pólizas vigentes, pues yo creo que otro efecto importante que ha tenido el COVID-19 es el incremento de siniestros derivados del mismo y, por supuesto, una ralentización o un retraso importante en la tramitación de los siniestros, ya que, por ejemplo, pues cuando hay que reparar un daño a un buque, hay colas para entrar en los astilleros, hay retraso en la entrega de las piezas por las restricciones de movimientos generalizados que ha habido en todo el mundo, hay escasez de personal, con lo cual todo se ralentiza y eso al final lo que se traduce es un incremento de costes que sin duda alguna tendrán un impacto importante en el seguro marítimo y pues que habrá que analizar una vez que se supere este momento de este brote tan tremendo y se vayan asentando las cosas y volvamos a lo que se ha llamado la nueva normalidad, que será tiempo de analizar todas las consecuencias. Definitivamente, Carmen, haberte detenido entre nosotros es el comienzo de un sinfín de trabajos que seguiremos haciendo juntas desde nuestras vicepresidencias. De verdad que en nombre de la rama venezolana del instituto te doy las gracias por el apoyo y la colaboración que nos ofreces a través de esta interesante entrevista que nos has concedido. Bueno, pues María Gracia, muchísimas gracias por esta invitación que me has hecho a participar en esta entrevista y un placer estar en contacto con la rama venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, al que me une muchos años de trayectoria y un cariño muy, muy especial. Y sobre todo con Venezuela. En este despacho he trabajado mucho con Venezuela y le tenemos un cariño muy especial a la rama venezolana del instituto. Será un placer si podemos hacer cualquier otra colaboración de futuro que nos permita estar en contacto e intercambiar ideas, opiniones y experiencias. Así que a vuestra entera disposición para todo. Muchas gracias de nuevo y un afectuoso saludo para ti, María Gracia, y para toda la rama venezolana del instituto. Realmente el placer ha sido todo mío, Carmen. Sabes que en Venezuela te estimamos y queremos mucho, así que esta es tu casa, bienvenida y de verdad muy agradecida de que hayas podido compartir con nosotros esta tarde.